María Magdalena, tal cual como nos indican nuestros amigos del blog La Sacra Orden de María Magdalena, fue considerada o podría considerarse una virgen negra. ¿Por qué? Porque representa las heridas más profundas en nuestra naturaleza femenina. Ella fue una sacerdotisa de los antiguos misterios, pero fue profanada por la cultura patriarcal, como la mayoría, por no decir todas. Las figuras femeninas relevantes en la historia mística, que luego esta historia mística fue recogida por la iglesia, pero satanizando, si podríamos decirlo así, la inteligencia de la mujer en esos movimientos místicos. Ella fue, nuestra querida María Magdalena, una suma sacerdotisa que conoció los secretos de la oscuridad y lo profundo. Su nombre significa torre y también templo. Jesús la llamó la mujer que conoció el todo. Ella lo ungió con los óleos sagrados y lo preparó para la crucifixión, a la manera de los antiguos ritos sagrados celebrados por las sacerdotisas de la diosa. Fui educada en el conocimiento de la magia. Mi padre era de Mesopotamia y mi madre de Egipto. Antes de que yo naciera, ella había rogado a Isis que la bendijera con una hija. Yo soy esa hija y fui conocida como María Magdalena. Cuando tenía 12 años, fui enviada a estudiar con una hermandad secreta de iniciados bajo las alas de Isis. Fui instruida en los secretos de Egipto, las alquimias de Horus y la magia sexual del culto de Isis. Cuando me encontré con él, el que llaman ustedes Yeshua, había acabado todas mis iniciaciones y estaba preparada para el encuentro con él en el pozo. Los evangelios se refieren a mí como una prostituta, porque todos los iniciados de mi orden llevaban un brazalete de oro que era una serpiente, y era sabido que practicábamos la magia sexual, y a los ojos de los hebreos éramos putas. Cuando vi a Yeshua y nuestros ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados el uno para el otro. Lo que les voy a contar no ha sido conocido por todo el mundo, salvo por aquellos que estuvieron conmigo. Existen muchas leyendas sobre lo que pasó, pero para mí es una historia del más profundo y hermoso amor. Lo que Yeshua tenía como visión del mundo no me compete. Mi historia es sencillamente una historia de amor. Mucha gente seguía a Yeshua y las oportunidades que estuviéramos juntos o que estuvimos juntos en solitario fueron muy pocas. No está escrito en los evangelios porque nadie lo supo, solo los más cercanos a nosotros. Antes de que Yeshua fuera al jardín de Getsemaní, concebimos una hija y su nombre fue Sara. La historia que voy a contar parece fantástica. Recuerdo los arrecifes de Maris de la Mer, aunque entonces, por supuesto, no se llamaba así. Fue el lugar donde nuestro barco atracó. Sara era muy pequeña, no tenía todavía un año. Yo estaba rota de pena y desconcierto. Estaba allí cuando Yeshua fue crucificado. Le vi en la tumba y le amortajé con su madre a mi lado. Recordaré siempre el olor de la mirra. Fue uno de los ungüentos que utilizamos. Yeshua se me apareció en su luminosa claridad. Yo no podía dar crédito a mis ojos y entonces toqué sus heridas. Sus discípulos se sintieron celosos porque había venido a mí primero. Me resultaba muy extraño tener a mi amado transportado a otra esfera, a otro mundo, mientras su hija y yo cruzábamos solas el Mediterráneo.
No estábamos seguras y tuvimos que abandonar Egipto porque ahí es donde habíamos ido. Cuando cruzamos hacia las costas de lo que iba a ser Francia, era todo terreno desconocido. Nos recibieron sacerdotisas del culto de Isis y nos dirigimos hacia el norte bajo la protección de los druidas. Isis los había llamado y habían escuchado la llamada para proteger a su hija Sara. De este modo, fuimos hacia el norte a través de otra gran masa de agua hacia lo que iba a convertirse Inglaterra. Y ahí se nos llevó en secreto al corazón más sagrado de los druidas, a Thor y Glastonbury. Aunque estábamos más seguras que en Israel o Egipto, la influencia romana se extendía también a Inglaterra. Es por eso que permanecimos escondidas. Vivimos en esta zona durante muchos años y Sara se casó con un hombre cuyos descendientes se convertirían en los caballeros templarios. Y yo me fui al norte hacia Gales y viví junto al mar durante el resto de mis días. Les contaré que en aquellos años, cuando vivía sola junto al mar, Yeshua me visitaba a menudo. Por supuesto, no era como antes, porque su cuerpo era más energía que carne, era más luz. Pero en cualquier caso, era extraordinario, maravilloso estar con él de nuevo. Cuando morí, él estaba allí y me llevó hacia lo que algunos llaman cielo, pero en realidad es solo un lugar en el alma. Comienzo mi historia en el pozo, porque en muchos sentidos es allí cuando comienza verdaderamente mi vida. Todos los años anteriores fueron de preparación para ese encuentro. Recuerdo que aquella mañana notaba algo que se removía en mi interior. Era como una especie de excitación, un temblor en brazos y piernas, como un presentimiento, antes incluso de que me encontrara con él, con Yeshua. Yo estaba ya en el pozo cuando él llegó. Había echado ya mi cubo al pozo y él me ayudó a subirlo. Algunos de los apóstoles vieron mi brazalete. Sí, ese brazalete que les comenté al principio, de la serpiente de oro. Y suponiendo que era una puta, quedaron aterrados de que el maestro pudiera ayudar a una persona así. Pero eso a mí no me importó. Yo estaba en otro mundo, transportada por los ojos de Yeshua. Cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si estuviera mirando hacia toda la eternidad. Y supe que era aquel para quien yo había sido preparada. Y él también. Seguía al lado de aquellos quienes le seguían, y en los anocheceres salíamos juntos. No cada anochecer como yo hubiese querido, porque él era constantemente buscado. Yo, que estaba instruida en las alquimias de Horus y en magia sexual de Isis, era considerada muy avanzada por mis maestros, pero por primera vez en los brazos de Yeshua era una mujer temblorosa y tuve que luchar hasta encontrar el sendero central a través de mi deseo hasta el trono más alto, porque para ello era mi instrucción. Yeshua y yo, utilizando las técnicas en las que había sido instruida, junto con los métodos que él había aprendido en Egipto, pudimos cargar su Ka, su cuerpo de energía, con mayor luz y fuerza, de modo que él pudiera trabajar fácilmente con lo que venía hacia él. Y así fue. Y todavía me parece irónico que los evangelios cuenten que yo estaba en el pozo cuando Yeshua llegó. Sin embargo, todas aquellas noches cuando Yeshua y yo estuvimos solos, Él vino a mi pozo para tomar de mí los poderes de Isis, para desarrollarse y fortalecerse Él mismo. Ahora, estoy mirando todo esto como si fuera un sueño, sin embargo, aún tan vitalmente claro.
Mi corazón palpita cuando vuelvo sobre la historia como si fuera ayer. Aquella primera noche con Yeshua aparece en mi mente tan clara como los cielos sobre Jerusalén. Después de que pude pasar a través de mis deseos propios como mujer y de ascender el camino hacia la alquimia espiritual en la que había sido instruida, podía ver la forma del espíritu de Yeshua ya luminosa, ya brillante de luz. Una paloma estaba sobre su cabeza. Rayos plateados de luz desbordaban de ella. Los sellos de Salomón, de Hathor, de Isis, de Anubis y Osiris estaban en su forma espiritual. Eran señales de que había pasado a través de esas iniciaciones. Habían otros símbolos que no comprendí porque venían de culturas que no conocía o en las que no había sido instruida. Pero de los sellos egipcios que yo conocía, él estaba en el camino del alto dios Horus. Pero él no había pasado aún a través de su iniciación de muerte, y supe en mi corazón tembloroso, que eso era por lo que yo había sido llevada a él en ese momento, para fortificar su alma con los poderes de Isis y la Madre Cósmica, de modo que pudiera pasar por el portal oscuro y alcanzar el Horus. La iglesia os habría hecho creer que yo era una prostituta, pero ahora os digo que la iglesia es la prostituta, porque os habría hecho creer que la mujer está manchada y que las pasiones sexuales entre un hombre y una mujer son malvadas. Sin embargo, es aquí, en el magnetismo de la pasión, donde se crea el útero de la ascensión. Este secreto de los secretos era conocido por todos los iniciados de Isis, y sin embargo, yo nunca hubiera imaginado que sería aquella que lo llevaría a su más completa expresión en unión con alguien como Yeshua. Pero para aquellos que desean conocer el viaje físico después de la crucifixión de Yeshua, María y yo, su madre, José de Arimatea, su hijo de 12 años llamado Aarón, y otras dos mujeres jóvenes, nos pusimos en camino del norte de Egipto. Irónicamente, nuestro camino nos llevó al este antes que pudiéramos volver hacia el oeste y tuvimos que parar para buscar provisiones a lo largo de la ruta ya que nuestro barco era muy pequeño. Nuestro camino nos llevó a Malta y a la diminuta isla de Oudish, de aquí a Cerdeña y al extremo de lo que ahora es la Cinque Terre. Finalmente atracamos en Saint-Maries-de-la-Mer e hicimos nuestra caminata al norte a través de Rennes-le-Château, hacia el norte de Francia y cruzamos el canal hacia la actual Inglaterra. Nos asentamos en Glastonbury durante algunos años hasta que Sara cumplió 12. Tras su duodécimo cumpleaños, nos pusimos en marcha hacia el sitio entre los arrecifes donde habíamos tocado tierra. Allí, tan cerca de Egipto, como nos era posible de ir de un modo seguro, inicié a mi hija en el culto de Isis y la bañé en las aguas del Mediterráneo según las enseñanzas que había recibido. Después volvimos a Glastonbury hasta que Sara, mi hija, se casó a la edad de 16 años. Se unió a una familia bien conocida, cuyos herederos llegaron a ser los templarios, aunque en aquel tiempo los caballeros templarios no existían. La línea hereditaria de esta familia, a través de Sara, fue llevada hacia los mismos templarios. Cuando Sara estuvo casada y segura en su nueva vida, me marché. Me fui al norte de Gales y viví en una pequeña cabaña de piedra, junto al mar. Ahí pasé el resto de mis días. Detrás de mi cabaña pasaba un arroyo que bajaba de la colina y muchas veces este arroyo se dividía en dos. Y los dos arroyos seguían el uno al otro, y luego uno giraba a la izquierda y otro a la derecha. Me sentaba ahí entre ellos pensando sobre la corriente de mi vida y de la de Yeshua. Cómo durante un tiempo fluyeron juntas y luego debieron separarse.
Recordaré siempre la primera vez que Yeshua vino a mí después de su resurrección. Había luna nueva y el cielo estaba claro. Una niebla luminosa colgaba del brezo y todo estaba plateado por la luz de la luna y de las estrellas. Vi aproximarse a mí una figura sobre el sendero tortuoso que llevaba a mi cabaña. Irónicamente, había salido para sacar agua del pozo y ahí estaba él. Era él mismo, aunque con un resplandor inconfundible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón palpitaba. Corrí hacia él y paré enseguida. Recordé sus palabras justo después de su resurrección. No me toques aún, había dicho en ese entonces, porque no he ascendido al Padre. Oh, como yo, una iniciada de Isis, había anhelado todos estos años mantener el recuerdo claro. ¿Qué significaban estas palabras? Los cristianos han heredado solo una parte de la verdad. La mayor parte de ella está oculta en los misterios de la Gran Madre. Y dado que la Iglesia buscó privar de derechos a las mujeres y a todo lo que es femenino, arrojó lejos esta verdad. Y la verdad tiene que ver con el mismo cuerpo, el cuerpo K, lo que nosotros aprendimos como iniciados a llamar el doble etérico o gemelo espiritual. Porque el cuerpo K, cuando está cargado con energía suficiente y vitalidad, aparece como el cuerpo físico. Sin embargo, no está hecho de carne, sino de energía en sí misma. Energía y luz. Y así, cuando Yeshua vino a mí tras su resurrección, estaba en su K, pero no estabilizado todavía, porque no había ido al Padre, es decir, hacia el gran espíritu de su propia alma. Así, antes de que pudiera hacerlo, tenía que pasar a través del portal de la muerte y viajar a través del inframundo de su propio ser. Hizo esto por dos razones tal como yo conocí. La primera, como un maestro del alma, fue porque hacer tal cosa trae un gran poder al K. Y la segunda, para abrir un paso a través de la misma muerte, de modo que otros pudieran seguirle y pasar más fácilmente a través del mundo oscuro siguiendo la estela de su luz. Y así, la primera noche que nos reencontramos, lo siento ahora todavía vívidamente claro y fuerte. Mi corazón se llenó de alegría estando con él de nuevo. Durante aquellas horas estuvimos interconectándonos de nuevo, sin necesidad de hablar. Nuestra comunicación fue telepática. El poder de la serpiente dentro de él se unió al poder de la serpiente dentro de mí y ascendimos hacia arriba, a través de los caminos sagrados de nuestras espinas dorsales, hasta el trono de las coronas de nuestras cabezas, llevándome hasta un absoluto éxtasis y dicha. Y así fue como sucedió durante muchos años. Le pregunté dónde estaba cuando no estábamos juntos. Dijo que había ido a muchos lugares sagrados de la tierra, que se había reunido con mucha gente diferente. Dijo que estaba dejando un camino de luz. Durante una de sus visitas, le pregunté que me explicara ese concepto tan extraño. Dibujó un círculo en el piso de tierra de mi cabaña y entonces reconocí como dos triángulos en intersección para hacer el trono de Salomón convertirse en la estrella de David. Dijo que había muchas tierras que nosotros en esta parte del mundo no conocíamos. Muchas de ellas tenían puntos que correspondían a los sellos de Salomón o al sello de Salomón. Al ir a estas zonas, se aseguraba que su tarea tendría unas raíces más profundas en el suelo de este mundo. Del manuscrito de María Magdalena, de Tom Kenyon y Judy Sion.